Bien, ahora vamos a continuar con la parte de distribución. ¿Se acuerdan del ACME? Que era parte de la farmacocinética, que teníamos la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de las drogas. Bien, en el Power anterior hablamos de farmacocinética, de parámetros farmacocinéticos y de la absorción. Veamos ahora qué sucede con la distribución. Una vez que la droga fue absorbida, llega al plasma y en el plasma va a ser distribuido, va a ser transportado de distintas formas. Lo puede hacer la droga en forma libre, lo puede hacer fijado a proteínas plasmáticas o bien puede estar dentro de una célula, por ejemplo, un glóbulo rojo. Hablemos un poquito de lo que sucede con las drogas que van a estar en el plasma y que necesitan unirse a proteínas para así poder ser distribuidas. Bien, las sustancias que son ácidos débiles se unen generalmente a las albúminas. En cambio, las sustancias que son bases débiles lo hacen más bien unidas a lipoproteínas, a glicoproteínas, y algunas, en menor número, lo hacen a globulinas. ¿Qué cuestiones tengo que tener yo en cuenta? Cuando yo administro las drogas y sé que estas drogas necesitan encontrar las proteínas en el plasma para poder unirse a ella y así ser transportadas en el plasma, esa unión a la proteína hace que aumente la vida media plasmática parcialmente, porque está unida a la proteína. Mientras está unida, no puede pasar la membrana, solamente puede circular en la sangre. No puede atravesar el glomérulo. ¿Se acuerdan que el glomérulo es una red de capilar? Por lo que filtra. No va a filtrar porque está unida a una macromolécula que es la proteína. Y además no puede sufrir el proceso de biotransformación hepática. Simplemente está unida a la proteína y es transportada en el plasma así. Otra cuestión que tengo que tener en cuenta es la cantidad de albúmina. Si yo sé que tengo una droga que voy a necesitar que se una a las proteínas, ¿qué sucede en aquellos pacientes que tienen un problema hepático? Recuerden que el hígado va a sintetizar albúmina, pero si está enfermo no va a sintetizar o lo va a hacer muy poquito. Entonces voy a tener bajo nivel de albúmina en plasma. Yo administro la dosis correcta terapéutica de la droga, pero la cantidad de albúmina es muy poco. Y recuerden algo muy importante, que la droga libre es la que pasa la membrana. Entonces voy a tener mucha droga libre porque no encuentra la albúmina que va a empezar a salir, va a atravesar y me va a producir un efecto tóxico con una dosis terapéutica, simplemente porque no encontró la albúmina en la cual tenía que unirse y ser transportada. Eso puede suceder entonces cuando tengo una insuficiencia hepática o también puedo tener un problema renal donde estoy perdiendo albúmina a través de la orina. Por otro lado, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, las interacciones de dos drogas que se puede llevar a cabo en el plasma. Si yo administro dos drogas, que sé que esas dos drogas van a unirse a las proteínas, a las albúminas, puede ser que una de ellas esté mucho más concentrada que la otra. Entonces esa que tiene mayor concentración se va a unir a la albúmina. La otra va a quedar libre y va a comenzar a salir rápidamente de la membrana y me va a producir un efecto tóxico, siendo que puse una dosis terapéutica, pero no consideré de que la otra droga estaba más concentrada y se prendió de todas las albúminas. O bien puede ser de que una de ellas tenga más afinidad que la otra por las albúminas, se une a las albúminas y la otra queda libre, empieza a salir, produciéndome rápidamente un efecto tóxico a dosis terapéutica. Entonces, tengamos en cuenta esto. Muy importante, la cantidad de proteína plasmática cuando yo voy a utilizar drogas que necesito que se unan a ella. Y por último, recordemos que las proteínas se saturan, entonces hay que respetar la dosis. ¿Ah? Cuando aumentamos, ponemos demasiada cantidad, ¿sí?
con el afán de que creemos de que va a haber un efecto farmacológico mayor. No, respetemos las dosis, porque las proteínas, las albúminas, se saturan. Y una vez que están saturadas, tengo droga libre. Entonces, esto es muy importante en el momento en que voy a elegir una droga. Saber si necesita una buena tasa de albúmina, de proteína, en el plasma. Bien, ahora otra forma de transportar los fármacos en la sangre, como les dije recién, es a través del interior de la célula. ¿De qué célula? De los glóbulos rojos. Fármacos como enzimas o péptidos vieron que encapsulándolos dentro del glóbulo rojo podían ser transportados. ¿Qué ventaja tiene esto? Uno es el gran número de glóbulos rojos que hay. Otro es que estas células son de fácil manipulación, de fácil obtención y que son de alta biocompatibilidad. ¿Qué desventajas vieron que había en este uso? Era de que ciertos fármacos, por su peso molecular, no podían quedar encapsulados dentro del glóbulo rojo y salían. O bien eran encapsulados, pero el glóbulo rojo es como que no lo aguantaba, se rompía y teníamos ya otro problema, que era la hemólisis, o sea, la rotura del glóbulo rojo que nos trae otros problemas. Entonces eran las desventajas que se estaban viendo. Pero un ejemplo de uso fue, por ejemplo, con las enzimas, la L-asparaginasa, esta enzima que si bien se vio que también tenía buenos efectos como forma libre, sin necesidad de encapsularlo en el glóbulo rojo, vieron de que en forma libre ella era degradada más rápidamente y que también producía efectos secundarios como de hipersensibilidad. Entonces, en ese caso era ventajoso encapsularlo dentro del glóbulo rojo. Otras drogas que también vieron, por ejemplo, para la fibrosis quística, era encapsular el corticoide, la dexametasona, dentro del glóbulo rojo. Pero bien, como les digo, no es la forma más común de los transportes de los fármacos. La mayoría lo hacen o ya sea unidos a una proteína o bien en forma libre. Y recuerden, entonces tenemos forma libre, unidas a proteínas o encapsulados en glóbulos rojos. La forma libre siempre es la que tiene facilidad para salir de la sangre y atravesar la membrana, pasar al intersticio y a la célula. En cambio, las que van unidas a proteínas simplemente son transportadas, van a ir siendo liberadas y a medida que van siendo liberadas, esas que quedan libres van a ser la que van a pasar por la membrana y mientras tanto que las otras van a seguir en circulación. ¿Estamos? Bien, ahora hablemos un poquito de los sitios de almacenamientos. Hay varios lugares donde las drogas pueden ser almacenadas. Una de ellas es en el plasma. ¿Se acuerdan que hablamos en el slide anterior de la droga que se une a la proteína y se queda dentro del plasma mientras está unida a la proteína? Esa unión con el albúminas o las glicoproteínas o oligoproteínas son consideradas lugares de depósitos. Otros son las fijaciones a células, salen de las drogas cuando salen del plasma, pasan al intersticio y luego ingresan a una célula y quedan retenidas en la célula. Entonces hablamos de depósitos hísticos, simplemente están dentro de las células y ahí quedan almacenadas. Un tercer lugar es la fijación en el tejido graso, o sea, dentro del adipocito. Por ejemplo, si hablamos de la droga diclorodifenil tricloroetano, que por ahí lo conocen como DDT, que es un insecticida, es un órgano clorado, que al quedar retenido dentro de los tejido graso, puede muchas veces causar importantes intoxicaciones. Y por último hablamos de la fijación a hueso y a diente. Lo que sucede es que las drogas van a quelar el calcio de estos tejidos y pueden producir, por ejemplo, la tetraciclina, que es un antibiótico, cuando es administrado por un tiempo muy prolongado, puede producir decoloraciones o en realidad es una coloración del diente. Y como ustedes pueden ver ahí en la foto, fíjense
Disculpen que no conseguí una foto de un diente de un animal que tiene una coloración especial por la tetraciclina. Ahí podemos ver en el humano cómo toma un tinte amarronado por el uso de este antibiótico, de la tetraciclina. Entonces estos son algunos de los lugares que pueden ser almacenados. Existen otros, pero generalmente estos son los más frecuentes. Bien, ahora nos queda solamente hablar de la velocidad de distribución de las drogas. ¿De qué va a depender la velocidad? Va a depender de la irrigación del tejido. Ese tejido puede estar irrigado, muy irrigado, poco irrigado o escasamente irrigado, que va a depender simplemente de su necesidad de aporte de oxígeno y de nutrientes. Y se acuerdan de esta imagen del PowerPoint anterior, cerebro, corazón y los riñones necesitan muchísima sangre, necesitan mucho oxígeno y muchos nutrientes. Por lo tanto, el fármaco va a llegar muchísimo a esos tejidos. En cambio, la piel, el músculo y lo que es el tejido graso no necesita tanto aporte, por lo tanto, la velocidad de distribución en ello va a ser menor. Bien, ya hablamos entonces en la farmacocinética, hablamos de la absorción de la droga, de la distribución de la droga, y ahora vamos a hablar del metabolismo. Una vez que la droga salió del plasma, fue a la célula, actuó, produjo el efecto deseado farmacológico. Ahora esa droga tiene que ser metabolizada y uno de los órganos principales que realiza la metabolización de los fármacos es el hígado. Lo que va a hacer es transformar esa sustancia liposoluble que pasaba fácilmente en la membrana en una sustancia más bien hidrosoluble o con baja liposolubilidad. ¿Para qué? Para poder ser eliminado por los órganos excretores. Entonces puedo decir que el metabolismo es la transformación de fármacos liposolubles en metabolitos hidrosolubles que puedan ser excretados. El objetivo es transformar una sustancia más soluble, menos liposoluble, más polar y más ionizada. Esa sustancia que sale del hígado se va a denominar metabolito. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando esa droga llega al hígado. Va a sufrir un proceso que está dividido en dos fases. Fase 1, reacción sintética, donde se va a encontrar con enzimas y van a sufrir procesos ya sea o de oxidación, reducción o hidrólisis y me va a dar un producto que tenga menor actividad y va a ser más polar. Luego va a pasar a la fase 2 y ahí va a ser conjugado ya sea con el ácido glucurónico o bien ácidos acéticos, grupos metilos, etcétera, dándonos definitivamente un metabolito, que es una sustancia que no tiene actividad, está totalmente inactivo y que es polar. Este metabolito va a pasar a plasma o a bilis y va a ser eliminado ya sea a nivel intestinal por la bilis o va a ir a través del plasma, va a llegar a los riñones y va a ser eliminado por la orina. Recordemos que esto es un metabolismo a nivel hepático, pero hay otros órganos que también pueden metabolizar las drogas, como ser, por ejemplo, a nivel de pulmón, a nivel de intestino. Los riñones también son órganos que metabolizan drogas, pero como diríamos órgano principal de metabolización de fármacos es el hígado. Cuando nosotros vamos a administrar un fármaco, tenemos que conocer muy bien cuál es el órgano que lo va a metabolizar. Generalmente la mayoría son metabolizados a nivel del hígado, entonces debo estar, diríamos, seguro de que mi hígado está funcionando correctamente para poder desdoblar, para poder metabolizar a los fármacos. Muchos factores juegan a la hora de la biotransformación, que me pueden modificar esa biotransformación a nivel del hígado o también puede ser a nivel de intestino, pulmón o riñón como otros órganos que producen metabolización. La edad, por ejemplo, de los pacientes, si vamos a los extremos, un animal muy joven, animales recién nacidos, no tienen totalmente desarrollado principalmente las porciones enzimáticas, las fases
a nivel del hígado, por lo tanto le va a costar metabolizar. El otro extremo serían los animales gerontes, donde podemos decir que la maquinaria se encuentra desgastada por la edad, por el paso del tiempo. Entonces también los gerontes hay que tener muchísimo cuidado porque a veces no pueden metabolizar las drogas. La nutrición del paciente, los malnutridos también tienen dificultades para la biotransformación. Ciertas razas genéticas por ahí no tienen ciertos paquetes enzimáticos para metabolizar. Las enfermedades hepáticas, como dije recién. Entonces, hay factores que yo tengo que tener en cuenta de mi paciente para a la hora que yo decido elegir un fármaco que yo sé que va a ser metabolizado principalmente a nivel del hígado. Bien, terminando ya con el último paso de la farmacocinética, si ustedes recuerdan cuando decíamos el ADME, absorción, distribución, la metabolización del fármaco y ahora la excreción. O sea, el hígado nos entrega a nosotros un metabolito que es inactivo, que es polar, y hay que eliminarlo del organismo. Entonces decimos que es el proceso mediante el cual un metabolito, en este caso del fármaco, se elimina del organismo sin modificar más su estructura química. Las vías de eliminación de excreción son múltiples, hay muchas. ¿Sí? Como pueden ver ahí en el slide, tenemos sistema biliar, piel, sudor, pulmón, saliva, cabello, leche materna, pero la principal vía de eliminación son a través de los riñones, o sea, lo hacemos por medio de la orina. Y así como decimos que los principales órganos que van a eliminar la orina son los riñones a través de la orina, juega un papel muy, muy importante acá la edad del paciente. O sea, recordemos que la eliminación, la excreción por los riñones disminuye con la edad del paciente. ¿Por qué? Porque nuestro motor, que son los riñones, están, diríamos, viejos. Están trabajando con menor velocidad. No está en las mejores condiciones como cuando era un animal adulto o joven. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso cuando queremos administrar los medicamentos, ver la edad de nuestro paciente y tener en cuenta, porque tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes que son viejos, que son gerontes. El clearance renal, por ahí si recuerdan un poquito el power anterior, dentro de esos parámetros farmacocinéticos que hablamos de los clearance. El clearance renal es la cantidad de plasma depurado por unidad de tiempo. Recordemos, cantidad de plasma depurado por unidad de tiempo, como dice el slide. Y se produce a nivel de la secreción tubular y de la reabsorción tubular. La secreción tubular requiere gasto de energía. Acá estamos hablando de que va a haber un portador específico, pero que ese portador, como va a trabajar contra de un gradiente de concentración, necesita gasto de energía, por eso decimos que es activo. En cambio, la reabsorción tubular puede ser activo o puede ser pasivo. Y acá hablamos de que un fármaco, cuando es reabsorbido completamente, decimos que la depuración es cero. Vamos al ejemplo de la glucosa. Normalmente en un paciente sano normal no hay glucosa en la orina. ¿Ah? Si hay glucosa en la orina, puede ser por varios motivos. Uno de ellos, y el más frecuente, es porque los riñones no están sanos, por lo tanto su umbral, ¿sí?, puede estar disminuido. Esa pared que ataja a la glucosa está dañada, por lo tanto la glucosa pasa y aparece en orina.
Y la otra situación que también es muy frecuente es la diabetes. Esos pacientes que tienen hiperglucemia, mucho azúcar en la sangre. Bueno, ¿qué pasa? Es tanta la cantidad de azúcar que viene en la sangre que pasa al umbral renal y aparece en orina. Entonces, normalmente decimos de que cuando una sustancia es reabsorbida a nivel tubular y que no lo encontramos en orina, o sea, decimos que hay una depuración de esa sustancia, decimos que es cero. ¿Estamos? Bien, terminando porque esta es la anteúltima diapo, de la excreción renal podemos decir entonces que se realiza a través del mecanismo de filtración glomerular. Recuerden que esos glomérulos son capilares, no permiten pasar macromoléculas, por lo tanto la droga, el metabolito tiene que estar acá libre, no va a estar unida a proteínas porque no puede pasar, pasan solamente los compuestos iónicos y polares. En la secreción tubular, que sería el otro mecanismo, recordemos de que acá es un mecanismo que tiene una velocidad máxima de actuar y que es un proceso que se satura. Entonces juega un papel muy importante la relación de la velocidad, tienen un límite máximo y se saturan fácilmente. Por las secreciones tubulares generalmente son eliminados los antibióticos, los betalactámicos, donde está la penicilina dentro de ese grupo, o como antiinflamatorio el ácido acetilsalicílico o la vallaspirina. Así que bueno, esto sería excreción renal, que es ya cuando la droga, ¿sí?, que ingresó ya en absorción, que lo vimos, fue luego distribuido, produjo su acción farmacológico, fue metabolizado luego por el hígado y luego el hígado le entregó a los riñones para que lo eliminen a través de la orina. Pero recuerden de que existen varios otros sitios que pueden eliminarlas. Y cuando sumamos el clearance de todos los otros lugares, es lo que le llamamos al clearance total o clearance total sistémico, que es la diapo que vimos anteriormente. Bueno, hasta acá vamos a llegar y vamos a continuar con más de la farmacocinética, pero ya vamos a verlo la clase que viene. Entonces, para este primer práctico, clase número 1, 15 de abril, vamos a tener 2 PowerPoint hablándonos de la farmacocinética.